buenas tardes con todos ustedes, agradeciendo de antemano a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre el sistema de INVIERTP. Quien les habla es el economista Carlos Hualpa. La programación que nos toca para el día de hoy principalmente se va a centrar en una de las fases del ciclo de la inversión, ¿no? Que para este caso sería la fase de la ejecución de las inversiones. Vamos a revisar ligeramente parte del contenido que vamos a abordar. Eh, Indudablemente, ¿no? El tiempo como que no amerita para que podamos abordar todo o analizar detenidamente algunos aspectos, pero indudablemente comentarles de que ustedes tienen el material disponible, detallado y explicando paso a paso sobre, ¿no? Lo correspondiente a esta fase de la ejecución. A la par también, ¿no? Vamos a programar a finalizar, algunos talleres prácticos que indudablemente es importante tomar en consideración, no solo, ojo, como lo hicimos en la formulación al momento de llenar las fichas técnicas, ¿no? Sino, para este caso, vamos a también revisar algunos expedientes técnicos o documentos equivalentes que necesariamente se podrían dar respecto ya sea a la modificación o a la aprobación dentro de la ejecución, ¿verdad? Por otra parte, también hablarles un poco acerca de lo que principalmente vamos a abordar en la sesión del día de hoy, va a estar enmarcados, ¿no? A la modificación de estos expedientes, pero también a cómo los resultados, en este caso, de la elaboración de estos expedientes también podría propiciarse, ¿ok? Empezamos de una vez. Como les estuve adelantando, hay que más o menos también contextualizarnos. Eh, en una primera parte desarrollamos un análisis y una explicación acerca de la primera fase del ciclo de la inversión, ¿no? Que está vinculado al diagnóstico de las brechas, al acceso de los servicios, a la identificación y definición, ¿no es cierto?, de estos objetivos y metas a alcanzar que se va a tener que desarrollar necesariamente en todo ciclo de inversión. ¿Ok? Ahora, también dentro de esta programación multianual, por favor, digamos, cerramos este análisis con la elaboración de un programa multianual de inversiones, ¿no? Por un periodo de 3 años, ¿no es cierto? Que para este caso va a cerrarse también con el análisis de una cartera de proyectos, ¿ya? La segunda fase, que también ya se ha analizado, simplemente lo comento a modo de contextualizar, ¿no es cierto?, es la fase de la formulación y evaluación, ¿no? En esta fase de la formulación y evaluación, lo que hemos identificado y nos hemos centrado principalmente es en la formulación y evaluación de las inversiones. Pero ojo, por favor, para este caso se había explicado de que se habla de inversiones PIF y de inversiones no PIF. ¿Qué quiere decir? De que existen inversiones, ¿no?, que tienen la característica de ser proyectos de inversión pública, pero por el otro lado también encontramos a proyectos de inversiones que no son en este caso, ¿no? Como por ejemplo las IOR, ¿no? En esta fase hemos identificado principalmente, digamos, estas inversiones en optimización, ¿no es cierto?, en reposición, ¿no?, y demás, para los casos, digamos, que usualmente se suele acudir. Recordemos que en esta fase de la formulación y evaluación, ¿no?, lo que se encuentra principalmente es la viabilización y aprobación de la inversión, y el actor principal que se va a encargar de ello va a ser la unidad formuladora, ¿no? Entonces, en esta segunda fase, ¿no?, el sistema del INVIERTP le da la potestad a la unidad formuladora, ¿no?, de ser juez y parte, ¿no?, de encargarse de la formulación y que ellos también se encarguen de la evaluación, ¿ya? Para que puedan darle la viabilización y aprobación a las inversiones, ¿ok? Y ahora nos encontramos en esta tercera fase, que estamos hablando acerca de la ejecución, ¿ok? Esta tercera fase prácticamente es una de las fases, digamos, tan importantes como la formulación y evaluación, ¿ok? En donde vamos a encontrar la elaboración, ¿no?, de los expedientes técnicos o los documentos equivalentes,
la ejecución física y financiera, que también de repente ya en una sesión de algún taller práctico, de manera más propicia, lo vamos a estar desarrollando. ¿Ok? Entonces estamos prácticamente ya en esta tercera fase del ciclo de inversión. ¿Ok? Como anteriormente les estaba hablando en el aspecto de las inversiones, ¿no? Recordemos que existen inversiones que califican como proyectos de inversión, pero también la peculiaridad de este sistema de InviarTP abarca la posibilidad de desarrollar inversiones que no necesariamente van a calificar como proyectos de inversión. Y a esto los vamos a llamar como inversiones de optimización, ¿no? De ampliación marginal, de reposición y rehabilitación, ¿no? Las conocidas IOR, que también ya les he explicado y hemos analizado también algunos casos prácticos respecto a la importancia que va a tener, ¿no? La posibilidad de poder desarrollar inversión. Es más, ¿no? Bajo este escenario de la pandemia y demás, se propiciaba el hecho de poder optar por esta modalidad de inversiones, porque recordemos que más allá del aspecto, digamos, arraigado, ¿no es cierto?, a desarrollar una inversión que no tenga que ver con optimización, con ampliación marginal, con reposición o rehabilitación, ¿no es cierto? Más allá de ello, principalmente recordemos que las inversiones por IOR se caracterizan por la agilidad o el grado, en este caso, ¿no?, de facilidad que se podría desarrollar. Entonces, las instituciones locales principalmente eh, tienen la posibilidad de poder desarrollar inversiones bajo la modalidad IOR con el objetivo, ¿no? No necesariamente de optimizar, ampliar, reponer o rehabilitar algún activo, no, sino lo contextualizamos más que nada en el escenario de dinamizar su economía local, ¿no? Porque estas inversiones, digamos, tienen un periodo de ejecución más corta, también tienen un periodo de evaluación y todo lo demás, digamos, más sencilla a comparación de desarrollar un proyecto de inversión. ¿Ok? Entonces, bajo este escenario se vio, ¿no? Se observó de que varias instituciones pequeñas, locales, principalmente, apostaron a desarrollar bajo esta modalidad, ¿no? Entonces, dentro de la fase de la ejecución, ¿no es cierto?, nos centramos, ya pasamos estas dos primeras fases, ¿no? La fase de la programación multianual de inversiones, la fase de la formulación y evaluación, ¿no? Aquí, digamos, lo que vamos a rescatar para tomar en consideración es que la viabilidad se le va a dar a las inversiones que tienen el rango de proyectos de inversión, ¿ok? Entonces, la unidad formuladora va a darles la viabilidad, ¿no es cierto?, a inversiones PIB, mientras que la unidad formuladora va a aprobar a las conocidas IOR, ¿ok? Ahí hay que saber diferenciar. No es que se da viabilidad a las IOR, ¿no? Se les aprueba, ¿ya? En esta tercera fase de la ejecución, ¿no?, que estamos prácticamente ya aperturando, en esta fase se va a iniciar la elaboración de los expedientes técnicos y documentos equivalentes, ¿no? Luego abarcaremos la aprobación de estos expedientes técnicos o documentos equivalentes, como que se va a iniciar con la ejecución ya física de las inversiones y vamos a culminar con la ejecución física de las inversiones, en este caso, ¿no?, que se va a tener que desarrollar a través de una liquidación física, una financiera, ¿no?, y el cierre del registro respectivo, ¿no?, que se va a identificar. Hay que tomar en consideración, por favor, que principalmente la sesión del día de hoy nos vamos a centrar en lo correspondiente a los expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿ya? Entonces, el inicio de esta fase de la ejecución, ¿no?, principalmente hay que tomar en consideración que los proyectos de inversión o programas de inversión, esto va a depender, ¿no es cierto? Es decir, un proyecto abarca digamos, una acción que se va a generar para el cierre de brechas, digamos, de una manera más concreta, mientras que un programa de inversión, ¿no?, va
digamos, ¿no? Va a contener una serie de proyectos de inversiones, ¿ok? Como les adelantaba, en este caso se les da la declaratoria de viabilidad, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, ¿no es cierto?, se cumpla con poseer una ficha técnica simplificada, ya sea una ficha técnica de baja o mediana complejidad y una ficha técnica estándar o perfil. Recapitulando un tema, ¿de qué va a depender si es que mi proyecto de inversión o programa de inversión va a requerir mínimamente una ficha técnica simple, baja o de mediana complejidad, una ficha estándar o perfil? Si ustedes recuerdan, ¿no? Les había explicado que esto va a depender principalmente, ¿no?, del monto de la inversión, ¿no? Si son menores, si mal no recuerdo, a 75 UITs, ¿no? Creo que se tenía que emplear una ficha técnica simplificada, ¿no? Si es de, en este caso, mayor o menor a cierto monto, que ahorita no lo tengo en la mente, de las UITs, ¿no es cierto? Pero ustedes ya tienen el material, ahí de paso lo revisa, se podía emplear una ficha técnica baja o de mediana complejidad. Mientras que, por favor, en las fichas estándares, se les llama fichas estándares porque están más vinculados a sectores, ¿no?, que ya han estandarizado los proyectos de inversión, como por ejemplo tenemos el de saneamiento básico, por ejemplo, o el de educación, ¿no? Entonces ya existe una ficha estándar y existe un modelo. ¿Por qué? Porque son, en este caso, proyectos de inversiones recurrentes, ¿no?, que en toda situación, en toda entidad, realidad distrital, provincial, regional, ¿no?, siempre se suele dar. Y por ende, en este caso, de las fichas estándares, cada sector va a determinar, ¿no es cierto?, el formato que se va a tener que emplear, ¿no?, las disposiciones que se van a tener que cumplir y todo lo demás. Mientras que, por favor, para el aspecto del perfil, ¿no?, recurrentemente se va a desarrollar para aquellos proyectos o programas de inversiones que van a cumplir una de las 7 características que también ya se les ha detallado, ¿no? Recordemos ello, ¿ya? Usualmente, digamos, ¿no?, bajo este sistema de InvierTP, estas fichas, estos tres tipos de fichas, ¿no es cierto?, técnicas, son más empleados a nivel local, provincial, ¿no?, o regional. El aspecto de los perfiles, por ejemplo, digamos, no es muy recurrente hoy en día, ¿no? No es que está prohibido, sino hablamos del grado, en este caso, que se suele emplear, ¿no? El aspecto de los perfiles más van a niveles de gobierno nacional, ¿no?, en donde existe cierta peculiaridad de desarrollar algún proyecto con endeudamiento, y así el caso, o en este caso que poseen una complejidad o peculiaridad, ¿no?, que para este caso ya el gobierno nacional, en este caso, dispone la realización de un perfil mínimamente, ¿no?, para poderse otorgar la viabilidad por la unidad, en este caso. Mientras que para el caso de las inversiones bajo la modalidad IOR, ¿no?, como les adelantaba, lo que se le da es una aprobación de una inversión, ya sea en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fase de la ejecución va a iniciar concretamente con la elaboración de un expediente técnico o documento equivalente, ¿no es cierto? Necesariamente para los proyectos de inversión viables o para las inversiones que no son consideradas proyectos. Entonces, luego de dar la aprobación de este expediente técnico, ¿no es cierto?, o los documentos equivalentes, se inicia con la ejecución física de las inversiones. En este aspecto, ¿cierto?, nos vamos a preguntar, ¿qué comprende la fase de la ejecución? Bueno, la fase de la ejecución principalmente comprende la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes. Y de repente en este aspecto ustedes se pregunten, ¿no?, ¿qué podemos entender por documentos equivalentes? Bueno, los documentos equivalentes va a ser digamos, va a estar comprendido por todos aquellos documentos, ¿no?, lógicamente que no cumplen con ser considerados como un expediente técnico. Entre ellos podemos encontrar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a especificaciones técnicas, ¿no?, a los conocidos términos de referencia, ¿no?,
u otros documentos que, por ejemplo, ¿no? Es el caso de los fact track, ¿no? Que en este caso se ha empleado usualmente para el tema de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que son, digamos, escenarios de inversión o de proyectos de inversión pública que muy peculiares, ¿ya? Y para los cuales no necesariamente se va a tener que desarrollar un expediente técnico o demás. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de los expedientes técnicos, más se suele emplear para el tema de los equipamientos, para el tema de equipamiento, ¿no? En el aspecto de los términos de referencia, sobre todo, ¿no? Para el tema de, vinculados al tema de asistencia técnica, por ejemplo. Mientras que, eh, digamos, ¿no? Los expedientes técnicos se elaboran cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra. ¿Ok? Entonces, si es que en este caso, ¿no? Mi proyecto de inversión no comprende, ¿ok? Un componente de obra, sino nos centramos en bienes o servicios, entonces vamos, en este caso, a emplear documentos equivalentes. ¿Ya? Por ejemplo, equipamiento, ¿no es cierto? Que se va a requerir bienes. Un equipamiento, imaginen, ¿no? De un aparato médico, por ejemplo. ¿Ya? Pero no solo ello, sino se va a tener que brindar una capacitación para que hagan un uso adecuado, ¿no? El personal principalmente. Entonces, ahí lo que se va a, digamos, a solicitar es un servicio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos documentos equivalentes están más vinculados a bienes y servicios. Pero, ojo, por favor, si es que en el proyecto de inversión mínimamente comprende bienes, servicios y obra, ¿no es cierto? Algún aspecto de obra, entonces necesariamente se tiene que desarrollar un expediente técnico. ¿Ok? Entonces ya hecha esa aclaración, lo que sigue dentro de la fase de la ejecución es la ejecución financiera de inversión. En el análisis de estos expedientes técnicos, ojo, que comprenden obra y estos documentos equivalentes que comprenden bienes, servicios y demás peculiaridades, ¿no es cierto? Identificamos algunas acciones. Por ejemplo, ¿no? En infraestructura va a estar vinculados a acciones de construcción, instalación y acabados, montaje, reconstrucciones, remodelaciones, demoliciones, ¿no? Recabación y demás. Todo lo que tenga que ver vinculado a la infraestructura. Indudablemente identificamos de que esta acción que está vinculada con la infraestructura, digamos, se vincula como un objeto contractual en obras, ¿no es cierto? Y ya les había adelantado, todo lo que tenga que ver con obras requiere, ¿no? Que se desarrolle un expediente técnico, ¿ok? Mientras que las acciones que están vinculadas, por ejemplo, al equipamiento, ¿no es cierto? Así, al equipamiento mobiliario, equipos, vehículos, hardware, etcétera, perdón, eh, van a tenerse que emplear o se categorizan como bienes. Ya nosotros podemos identificar, ¿no es cierto? Creo que eso ya lo dejamos a un sentido, ¿no? Un sentido común que podemos identificar que está más vinculado a bienes. Para este caso, vamos a requerir la elaboración de las especificaciones técnicas, por ejemplo. No de un expediente técnico, sino de unas especificaciones técnicas. Porque, ojo, la importancia de desarrollar, ¿no? Las especificaciones técnicas es que nos permiten identificar estas especificaciones mínimas, ¿no? Que se van a tener que requerir para, obviamente, poseer, ¿no? O estos bienes. Sucedió alguna vez, ¿no? En que alguna institución educativa, ¿no? Este, prácticamente, ¿no? Contrato, en este caso, para el tema de equipamiento mobiliario, ¿ya? Carpetas, sillas, estamos hablando de ello. Pero, digamos, el escenario que se dio es que el proveedor le entregó tal cual, pero la altura, ojo, la altura de las sillas o de las mesas, digamos, no eran las adecuadas para los niños, ¿no? De tercero de primaria, sino eran más adecuados, digamos, para uno de inicial, ¿no? Entonces, si es que no se hubieran dado, o si es que en este caso no se hubiera empleado un documento
que es a través de estas especificaciones técnicas, en donde ahí sí detallan, ¿no? Digamos, la altura mínima que debe tener, ciertas características que se debe poseer o demás, prácticamente, digamos, esto hubiera terminado un problema. Pero como este caso el proveedor sí tenía conocimiento, ¿no? Y la entidad también, ¿no? Le hizo saber y le extendió estas especificaciones técnicas, entonces quien estaba en falta, ¿no es cierto?, era el proveedor, ¿no es cierto? Era el proveedor. Y ahí, obviamente, ¿no? Esto marca que de repente pueda desvincularse cualquier posible escenario en donde, claro, todos no estamos libres de cometer errores, ¿no? Pero en este caso el proveedor, vamos a llamar así, ¿no? Como que debió considerar técnicas y no guiarse de repente, no por alguna recomendación o por la experiencia que de repente tiene algún trabajador de la empresa, no, sino y existen unas especificaciones técnicas y se tienen que cumplir estas especificaciones técnicas. Si no, obviamente, no sea, en este caso, ¿no? Si el bien no se tendría que recibir. Ahora, respecto a lo que tenga que ver vinculado con los servicios, por ejemplo, al aspecto de las capacitaciones o asistencias técnicas, aquí están vinculados a la prestación de servicios, ¿no? Y lo que se tenga que requerir son los conocidos TDRs, ¿no? O términos de referencia, que lo que se busca principalmente, ¿no? Es tratar de identificar y puntualizar algunos términos de referencias mínimas que se va a tener que solicitar para la prestación de una capacitación o asistencia técnica, ¿ya? Y entre otros documentos equivalentes, ¿ya? Ahora, por favor, algo importante a tomar en consideración de esta pequeña diapositiva es que las inversiones vinculadas a las IOR, como ustedes pueden observar, van a estar más vinculadas, ¿no es cierto?, a emplear expedientes técnicos y especificaciones técnicas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque anteriormente, ¿no?, les había adelantado que las inversiones por modalidad IOR no van a comprender a todo lo que tenga que ver vinculado con capacitaciones o asistencias técnicas. No tiene que ver con temas de servicios necesariamente, ¿ok? Entonces, si imaginemos, ¿no? Yo tengo un equipamiento, ¿no? Que lo he solicitado por IOR, por reposición, ¿no? Pero este equipamiento, ¿no es cierto?, por el tema de la modernización y demás, de repente tiene algún elemento extra, ¿no es cierto?, que el personal de repente no domina, ¿no? Y lo que estoy solicitando también por IOR es que se destine un presupuesto para la capacitación del personal que lo va a emplear. Digamos, esto no se puede dar, no se puede dar, porque las IOR no comprenden servicios, no comprenden capacitación o asistencia técnica. La salida que se le pudiera dar a ese escenario, ¿no es cierto?, que es algo normal, y es más, ¿no?, en un escenario de pandemia se ha dado, ¿no?, es que dentro del presupuesto que se ha podido estructurar, ¿no?, a través de estas especificaciones técnicas, ¿no?, toda la parte más presupuestaria ha tenido que estar comprendida por, ¿no?, una ampliación del monto, ¿no es cierto?, pero detallando la finalidad o la utilidad. Que dicho sea de paso, ¿no?, si es que existe una debida justificación entendida y razonada para este escenario, se pudiera dar, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, ¿no?, yo quiero desarrollar alguna capacitación o alguna asistencia técnica sin previa justificación, y como no quiero, digamos, acudir a todo el proceso que conlleva un proyecto de inversión pública, entonces lo quiero hacer por IOR. No, no se puede, ¿ya? En concreto, no se puede. Si va a tener que comprenderse aspectos de capacitación o asistencia técnica, entonces sí o sí lo voy a tener que desarrollar a través de proyectos de inversión, no por IOR, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estos tres últimos, ¿no?, documentos que se están empleándose son a lo que le conocemos como los documentos equivalentes, ¿ok? Bueno, seguimos en este caso, ¿ya? Consideraciones para la elaboración de un expediente técnicos o documentos equivalentes.
Bueno, para este caso, hay que tomar en consideración que antes del inicio de la elaboración de los expedientes técnicos, se debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, es decir, los arreglos institucionales o la disponibilidad financiera del predio o terreno según corresponde, ¿no? Ese es, digamos, un caso. Es decir, nosotros no podemos, ¿no? En este caso, ejecutar, ¿no? Si es que previamente no vamos a poseer, imaginemos, un espacio en donde esté, digamos, en juicio o esté en litigio, ¿no? O de repente haya, digamos, ¿no? Si es un área pública, haya un posicionamiento. Si una familia ya viva más de 10 años, entonces también tiene derecho. ¿Por qué? Porque, digamos, la entidad pública, digamos, lo ha dejado en abandono cierto terreno, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Si existe una familia que se ha posicionado, ¿no? Ya vive, le da un trato adecuado al área que estaba abandonada, también ellos ya tienen ciertos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un predio, un terreno que prácticamente ellos se han encargado, ¿no? De que de repente no represente un riesgo para la sociedad. Entonces, para evitar esos aspectos, es importante que antes del inicio de la elaboración de estos expedientes técnicos, ya exista en general un saneamiento no físico, sino también legal acerca del área al cual se va a incurrir, ¿ok? A ver, otros aspectos, indudablemente ahí les he detallado para que ustedes, digamos, lo puedan leer, lo puedan analizar, pero principalmente, digamos, no nos vamos a detener mucho en esta diapositiva porque tenemos mucho material que analizar, pero tengan en cuenta que todo esto tiene que estar con, digamos, son las consideraciones que se tengan que tomar en consideración para recién elaborar estos expedientes técnicos o documentos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que ya se tiene un expediente técnico o un documento equivalente, pero, digamos, por el tiempo, ¿no? Este, necesariamente se va a tener que desarrollar algunas modificaciones, ¿ya? En ese escenario, por ejemplo, ¿no? Una modificación antes de la aprobación de este expediente técnico o documento equivalente. Los tipos, ¿no? A ver, ¿qué tipos de variaciones podemos encontrar? Aquí encontramos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de la localización dentro del área de influencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un proyecto que por situaciones naturales o demás, en este caso, recordemos que tiene un periodo de 3 años, ¿no es cierto? No es que dentro del tema vinculado a los proyectos de inversiones es anual, no, sino tiene un periodo de 3 años, ¿verdad? Es decir, en donde se va a tener que desarrollar todo lo correspondiente una vez que ya se ha aprobado este proyecto de inversión, ¿no? Pues, ¿qué pasa si el segundo o prácticamente ya el último año, ¿no? Existe algún problema respecto a la localización? Entonces, lo que se tenga que hacer acá es que se tiene que modificar este expediente técnico. Ojo, pero es una modificación por un cambio de una localización, pero en un área de influencia específica. ¿Ok? No es que todo el proyecto se va a trasladar a otra zona, no, sino se está modificando únicamente algún punto que de repente, ¿no? Por temas, no sé, pues, climatológicos, por temas geográficos, de repente no se esté dando en los términos, ¿no? Que se deberían dar. Otro aspecto de variación es respecto a la capacidad de la producción, ¿no? ¿Qué pasa? En una institución educativa, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esta institución educativa se le tenían que beneficiar, ¿no es cierto?, a un grupo de estudiantes y este grupo de estudiantes conllevaban 20 salones, ¿ya? Pero el segundo año, ¿no? O el tercer año, el último año, se identifica de que ya no son esos 20, digamos, estos 20 salones ya no van a poder satisfacer porque ha existido un incremento de la demanda en esa zona. ¿Y qué? Entonces, se va a tener necesariamente que desarrollar una modificación a este expediente, ¿no es cierto? Pero ojo, esta variación de la cantidad de la producción no es que va a ser, pues, ¿no?
de 50 salones ni nada por el asunto, sino es la modificación de la capacidad será pues de 1 o 2 salones, ¿verdad? En esos escenarios o en esos términos sí se puede dar, ¿ok? Y lo otro que tenga que ver vinculado con las variaciones en tecnología de la producción, ¿no? Aquí tiene que escalar indudablemente algunos avances tecnológicos, ¿no? Que se tengan que desarrollar. Pero son casos muy, pero muy particulares que indudablemente, ¿no? Dentro del marco de las modificaciones, dentro de la aprobación de estos expedientes técnicos o documentos equivalentes, se podría dar, pero no es algo recurrente. O por último, los cambios de alternativa por otra prevista, ¿no? En fichas o estudios, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, las modificaciones, ojo, no deben afectar la concepción técnica del proyecto. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿no? Estoy desarrollando un proyecto para educación inicial y primaria, ¿no? Solo, únicamente, imagínense, para eso, no voy a darle un giro y voy a modificar todo ello, ¿no? Para que sea en temas del concepto, para brindar, pues, una educación superior, ¿sí? Por más que sea del mismo sector, no se va a poder dar, porque le estás dando un giro tremendo, ¿ok? Más adelante vamos a analizar algunos casos prácticos en donde vamos a identificar cuando un proyecto, dentro de la modificación de estos expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no es cierto?, está desarrollando una modificación que afecta la concepción técnica del proyecto y cuando no. Y a los que no están afectando, obviamente, digamos, si es viable que se tenga que desarrollar, ¿no?, esta modificación. Todo este proceso de la modificación se va a utilizar, ¿no?, el formato 8A, ¿no?, en su sección A. Cuando analizamos lo vinculante a este proceso de registro de modificaciones, ¿no?, antes de aprobar obviamente los expedientes técnicos y documentos equivalentes, ¿no?, recordemos que esta variación se puede dar, no es que no se da, se puede dar y lo estamos observando. En este caso, digamos, ¿no?, por ejemplo, la unidad ejecutoria en este caso va a remitir en este caso a la unidad formuladora el formato 8A. En este caso se desarrolla el registro en la fase de la ejecución para proyectos de inversión debidamente visados y firmados, ¿no? Por el otro lado, el registro de modificaciones antes de la aprobación de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, para este caso, la unidad formuladora evalúa y va a registrar en el banco de inversiones, pero ojo, siempre que no se cambie la concepción técnica del proyecto. A ver, vamos a adelantarnos. Esto sí es una parte más técnica. Ustedes tienen el material para que ya lo puedan utilizar como una guía, pero lo que me interesa es que podamos tener digamos, la habilidad de poder identificar y evaluar, ¿no?, cuándo se cambia o no se cambia el concepto técnico de un proyecto, ¿ya? Aquí, concretamente, ya tenemos estos 4 ejemplos, ¿ya? Son ejemplos que obviamente han ocurrido, ¿no?, y nos va a servir como una guía, ¿no?, para poder identificar cuándo existe o cambia la concepción técnica. A ver, el primer caso, leemos, ya dice, un proyecto de inversión, ¿no?, educativo se declaró viable con 16 aulas, ¿ya? Pero posteriormente a la viabilidad se determinó que la demanda real es de 18 aulas y se plantea el expediente técnico para las 18 aulas. En este aspecto, ¿qué creen? ¿Se cambia o no la concepción técnica? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Estamos hablando, ¿no?, de que inicialmente se había declarado 16 aulas, pero posteriormente, ¿no?, se determinó que la demanda real subió a 18 aulas. Entonces se plantea una modificación de este expediente técnico para estas 18 aulas, ¿no? Es el caso anterior que les puse, ¿no?
Inicialmente se había determinado, digamos, para cierta cantidad, pero existió un incremento de la demanda de beneficiarios, es decir, más niños, imaginemos, ¿no? Para el próximo año, se suele dar, ¿no? Así, ¿qué pasa si en alguna zona, por ejemplo, hubo un deslizamiento, un fenómeno natural? Entonces los niños tienen que, obviamente, inscribirse, seguir con su programa educativo, ¿no? Pero en dicha zona ya no existen aulas, ya no existen las condiciones adecuadas. Entonces los niños van a migrar, ¿no? Al distrito más cercano, posiblemente, ¿no? Entonces, la demanda real del periodo donde se esté, obviamente, determinando, ya no van a ser del número inicial, sino en este caso dice que van a ser 18 aulas. Si ustedes pueden darse cuenta, al momento de identificar si existe o no un cambio en la concepción técnica, ¿no? Identificamos de que no va a existir un cambio en la concepción técnica, porque lo que se está hablando es de una modificación, ojo, del mismo sector, ¿no es cierto? Del mismo espacio, ¿no es cierto? Pero únicamente, digamos, lo que se está desarrollando es una ampliación de aulas, ¿no? Entonces, no está cambiando el enfoque o el concepto técnico, ¿ya? A ver, vamos a revisar el segundo caso. Determina, ¿no? En una institución educativa integral, es decir, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Eso se le llama educación integral, ¿no? Un proyecto de inversión se declaró viable con los niveles de primaria y secundaria. Ojo, por favor, dice, se declaró únicamente viable con los niveles primaria y secundaria. Al elaborar el expediente técnico, se retira el nivel educativo de secundaria y se plantea incluir en su lugar al nivel inicial. ¿Qué creen ustedes? ¿Que acá sí puede existir una variación de la concepción técnica o no? ¿Mm? Si ustedes lo pueden dejar en los comentarios, sería algo súper. A ver, mientras que lo van analizando, vamos al caso 3. ¿Ok? Dice, un proyecto de inversión declaró viable, ¿no? Como en este caso, ¿no? En el sector salud, ¿no? Un nivel del I3, por ejemplo, ¿no? En la etapa del expediente técnico cambia la solicitud del alcalde y cambia a un nivel 1.4. En este caso, ¿ustedes creen también que existe o no cambia la concepción técnica? Para este caso 3, por ejemplo, indudablemente identificamos de que en el sector salud principalmente, ¿no? Existen estos niveles, ¿no? Y el que sea un I2, I3, I4, obviamente está hablando en otros términos, ¿no? Respecto a la infraestructura, al servicio que va a brindar o demás. Entonces, para este caso, por ejemplo, a pesar que está hablando del mismo sector, posiblemente en la misma área específica, ¿no? Pero aquí sí existe, ¿no? Un cambio de la concepción técnica, porque está hablando de otra envergadura, ¿ok? A ver, el caso 4 habla de que se declaró viable un proyecto de inversión para construir un nuevo local institucional de 5 pisos, localizado en su ubicación actual e incluye la construcción de oficinas provisionales en otras ubicaciones, es decir, un plan de contingencia, ¿no es cierto? Previo a la elaboración del expediente técnico se consiguió un área mucho más extensa y idónea. Ello implicaría en otros, ¿no? La reducción del plazo de ejecución, reducción de pisos, es decir, ya no se requiere ascensor y etcétera. En este caso, ¿existe o no una variación del concepto técnico? ¿Mm? A ver, la 2 y la 4 me gustaría que me respondan, ¿ok? Ya prácticamente ya para cerrar, ¿no? Respecto a las modificaciones como resultado de la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? Aquí también les he puesto algunos casos prácticos, ¿no? En donde ustedes pueden analizar, ¿ok? Bueno, voy a saltarme, ¿ya? A esta diapositiva, ya por temas de tiempo, para responder una pregunta interesante, ¿no? Y es, ¿cómo se están aprobando los documentos equivalentes, por ejemplo? Perdón, aquí. ¿Ya? Ya,
Aquí. Respecto a los documentos equivalentes, por ejemplo, ¿no? En este caso, el sistema de InviarTP define como documentos equivalentes aquellos comprenden las especificaciones técnicas, incluye los estudios de mercados para los costos referenciales, para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios u otros documentos equivalentes conforme a la normativa vigente. Digamos, la concepción no es muy clara lo que está proporcionando el sistema, ¿no? En este caso de Invierte. Pero existen, ¿no? En este caso el decreto supremo, ¿no? Que detalla de mejor manera a qué se le llaman documentos equivalentes. Para este caso refiere, ¿no? Documentos análogos al expediente técnico que en el caso de adquisición de bienes se trata de las especificaciones técnicas y en el caso de contratación de servicio se trata de los documentos de los términos de referencia, así como también cualquier otro documento que sustenta en detalle los requerimientos técnicos y económicos de cualquier solicitud de financiamiento para la ejecución de las intervenciones, perdón, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta definición respecto a los documentos equivalentes, como que ya apertura, ¿no? Que nosotros podamos entender de mejor manera qué comprende, ¿ok? A ver, ahora sí, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo se están aprobando en este caso los documentos equivalentes? Bueno, para este caso, los documentos equivalentes no existen una normativa, ¿no? Tanto es así que, digamos, ¿no? Los gobiernos locales, ¿no? Disponen que los documentos equivalentes se van a tener que aprobar simplemente con resolución de alcaldía u otros documentos, como informes o memos, ¿no? Mientras que, ojo, los gobiernos regionales, en este caso, establecen, ¿no? Que en la gran mayoría de los gobiernos regionales, por ejemplo, los documentos equivalentes se aprueban, ojo, con resolución ejecutiva regional o resolución del área al cual fue delegada la competencia de aprobar. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, digamos, no es que son muy antípodas las posturas, sino, pero no existe, ¿ya? No existe una metodología ya planteada o dispuesta para la aprobación de documentos equivalentes. Porque, por ejemplo, ¿no? En los gobiernos nacionales determina, en este caso, que los distintos sectores, ya también para este caso, ¿no? Se determina que los documentos equivalentes se aprueban de una manera variada, ¿no? Identificándose los siguientes casos, por ejemplo, ¿no? La aprobación con resolución del área al cual fue delegada la competencia de aprobar, la aprobación con resolución del área al cual fue delegada la competencia de aprobar, aprobando el expediente de contratación y designación del comité de selección, ¿no? Y así podemos seguir. Entonces, lo que en conclusión, respecto a la aprobación de estos documentos equivalentes, prácticamente no existe ya una pauta general. Si cada entidad más o menos trata de identificar el modo por el cual va a ser la aprobación de estos documentos. El proceso de registro de los resultados de expedientes técnicos o documentos equivalentes para proyectos de inversión o las conocidas IOR, hay que tomar en consideración, por favor, que, ojo, tras la aprobación, ¿no? De estos expedientes técnicos con acto resolutivo, ¿ya? De repente esto no lo dije, ¿no? Los expedientes técnicos se aprueban con actos resolutivos, ¿ya? O aprobación de documentos equivalentes según normativa interna, aquí detalla, ¿no? Los documentos equivalentes no se aprueban con actos resolutivos, sino con normativa interna de la entidad. Varía, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, encontramos para expedientes técnicos y para documentos equivalentes. ¿Ok? En este caso, la unidad, ¿no? Ejecutora de inversión va a preparar un informe técnico para el caso de expedientes técnicos, estamos hablando, ¿ya? Que sustenta el resultado del expediente técnico debidamente suscrito y visado. Por ejemplo, en el informe, ¿no? Técnico, adjuntar el documento de aprobación del expediente técnico, memoria descriptiva. En este caso, en la memoria descriptiva, pues no vamos a adjuntar todo lo que nos ha proporcionado el S10, ¿no? Sino simplemente lo que hacemos es un resumen, ¿ya? Respecto al, en este caso, el presupuesto de la inversión y el cronograma de ejecución física y financiera, ¿ya? En este caso, la unidad, ¿no es cierto?, ejecutora de inversión va a registrar, ¿no? Mediante el formato 8A
en la sección B para proyectos de inversión y en el formato 8C, ¿no? En la sección C para las conocidas IOR. Pero cuando, ojo, se trata acerca de los documentos equivalentes, en este caso, ¿no? La unidad correspondiente prepara, ¿no? Va a preparar un informe técnico que sustente el resultado del documento equivalente, ¿ya? ¿Qué más? En este caso, en el informe técnico adjuntar, ¿no? El documento de aprobación de documentos equivalentes, las ejecuciones técnicas o términos de referencia, principalmente. Y por último, ¿no? En este caso, la unidad va a tener que registrar, ¿no? Mediante un formato 8A en la sección B para proyectos de inversión y un formato 8C, sección B para las conocidas IOR. Y bueno, por último, ya prácticamente para cerrar la sesión del día de hoy, recordemos que en este caso la vigencia, ojo, la vigencia de estos expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? Ya sabemos diferenciar entre una y la otra, va a variar. Por ejemplo, si hablamos acerca de la vigencia de proyectos de inversión con expedientes técnicos o documentos equivalentes, tiene una vigencia máxima de 3 años. Mientras que para el caso de las IOR, ¿no? Los expedientes técnicos o documentos equivalentes únicamente tienen una vigencia de 1 año, ¿ya? No es 3 años más un día o 3 años más un mes, son 3 años exactos, ¿ya? Y para las IOR solo únicamente de 1 año, ¿ok? Y bueno, señores estudiantes, de esta manera, una vez más, agradeciendo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, llegamos al culmino de la sesión del día de hoy. No sin antes invitarles, por favor, a que nos sigan en la próxima sesión que vamos a desarrollar el día viernes al mediodía. ¿Ok? Y de esta manera me despido. Hasta la próxima. Permiso.